Bienvenidos a la charla sobre historia natural y patogenia de la enfermedad por HIV. Ustedes ya me conocen de la presentación, mi nombre es Pedro Can, yo soy director científico de Fundación Huésped, soy también profesor de enfermedades infecciosas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. En esta charla vamos a tratar de abordar qué conocemos sobre la interacción entre el virus y el huésped. En esta primera diapositiva simplemente me sirve para recordarles que los primeros casos de HIV conocidos fueron en el año 1981, allí en la ciudad de Los Ángeles, cuando se reportaron 5 pacientes que tenían una extraña situación. Tenían patologías típicas de pacientes inmunocomprometidos, pero no correspondían a ninguna de las categorías que habitualmente definíamos en aquel momento como inmunocomprometidos. Hablamos de pacientes trasplantados o pacientes sometidos a quimioterapia o corticoides. Se daba la extraña, entre comillas, casualidad que los 5 pacientes eran hombres que tenían sexo con hombres. A partir de ahí, entonces, se empezó a conocer en forma progresiva un número creciente de pacientes que nos llevó a la situación actual con una epidemia que afecta globalmente a todos los continentes, a más de 32 millones de personas que viven con el virus. Esta diapositiva lo que les muestra es la situación del mundo hacia el año 2013, allí hay números muy definidos, entre 33 y 37 millones, se calcula 35 millones, los números no son exactos porque nadie ha hecho un contador, pero sí quiero destacarles que ustedes pueden ver allí en la pantalla que hay sectores del mundo que están particularmente afectados. En la zona del África subsahariana, que es toda la parte central e inferior en el mapa del continente africano, ustedes pueden ver que allí vive aproximadamente el 8 o 9% de la población mundial, pero allí tenemos el 66% de los casos de SIDA. Para nuestra región, América Latina, se estima que 1.700.000 personas viven con el virus, y si bien no es una de las regiones más afectadas, sí se está constituyendo en un problema que merece toda la atención de las autoridades de salud pública. En la diapositiva que les estoy mostrando ahora, ustedes pueden ver que también la incidencia de nuevas infecciones varía mucho según el sector del mundo que estemos mirando. Por ejemplo, fíjense ustedes que sobre un total de 2 millones de nuevas infecciones, o 2.100.000, que se estimó para el mundo en el año 2013, 1,5 millones ocurrieron en África, mientras que aproximadamente alrededor de 100.000 ocurrieron en la región de América Latina. Cuando vamos hacia la mortalidad, otra vez la misma distribución, se estima que 1,5 millones de personas han muerto en el año 2013 y que de ellas 1.100.000 fueron en la zona del África subsahariana, con una mortalidad para América Latina del orden de 50.000 personas. En este punto yo quisiera subrayar un concepto muy importante. Estamos hablando de nuevas infecciones en una enfermedad prevenible y estamos hablando de muertes en una enfermedad tratable, lo cual quiere decir que todavía nos queda un camino por recorrer. Se estima que aproximadamente 6.000 nuevas infecciones se producen por día, al menos esto era la estimación para el año 2013. De ellas, más de la mitad ocurren en mujeres, y fíjense que un número importante ocurren en niños, y las que ocurren en niños tienen que ver con niños nacidos cada día de madres HIV positivas que no han sido suficientemente controladas. La gran mayoría de las infecciones ocurren en lo que denominaríamos la población que más contribuye a la actividad económica de cada país, entre 15 y 49 años, y esa población se ve afectada fundamentalmente por la epidemia, de modo tal que las consecuencias van mucho más allá de lo médico, sino que también afectan aspectos demográficos, económicos, etc. Cuando miramos la distribución en América Latina, y ahí hay un peso específico por el tamaño de los países, podemos ver que Brasil, México, Venezuela, Colombia y Argentina son los que reúnen el mayor número de pacientes, pero claramente Brasil, por el tamaño, que en sí mismo es como un continente, tiene cerca del 45 al 50% del total de las infecciones de la región. En relación a la situación particular de la Argentina, vale la pena tener en cuenta que nosotros tenemos un número de alrededor de 100 a 110.000 personas viviendo con el virus. Esta es una estimación también que surge de datos epidemiológicos y de los bancos de sangre, y que tenemos aproximadamente 6.000 nuevos pacientes que se incorporan cada año desde el punto de vista de la notificación al programa nacional, con una cascada de atención que, como veremos en otra parte de este curso, está todavía lejana al objetivo del 90-90-90, es decir, tener el 90% de los pacientes que viven con el virus diagnosticados, el 90% de estos tenerlos a su vez
en tratamiento y el 90% de estos tenerlos con carga viral indetectable. Ya volveremos sobre esto cuando hablemos sobre cómo terminar con la epidemia. ¿Cuál es la evolución típica en un paciente no tratado? Esta gráfica que les estoy mostrando aquí es una gráfica vieja, pero que sigue conservando plenamente su vigencia. Cuando el paciente recién contrae la infección, se produce un rápido ascenso de la viremia, que está marcado allí en la curva roja. Luego, a pesar de que el sistema inmunológico es el que se ve atacado, esa viremia logra ser parcialmente controlada, y esto permanece así durante un cierto periodo de tiempo, que varía entre pocos meses a 2 años en los individuos que son rápidamente progresores, mucho más tiempo en los progresores lentos, pero en la gran mayoría de los pacientes, en una mediana de 8 a 10 años, evolucionan hacia la segunda parte de la curva roja, que es cuando vuelve a aumentar la carga viral. Y ustedes ven que en espejo hay una curva allí de color amarillo, a donde se marca el nivel de las células CD4, esas células que son como el director de orquesta del sistema inmunológico. La caída inicial de los CD4, que se corresponde con el ascenso de la viremia, luego se estabiliza, y ustedes ven que a lo largo del tiempo esos CD4 van bajando, y cuando bajan después de un punto crítico, que lo podemos estimar en alrededor de 200 células CD4 por milímetro cúbico, se producen los fenómenos clínicos que evidencian la inmunodeficiencia. Primero, eventos menores como candidiasis oral, leucoplasia vellosa, infecciones herpéticas, etcétera, para llegar finalmente a las infecciones oportunistas mayores o a los tumores o a lo que se llama el Slim disease o enfermedad consuntiva crónica o al complejo SIDA-demencia, que son los 4 capítulos que configuran lo que se llaman las enfermedades marcadoras de SIDA. De modo tal que esta es una enfermedad de una cierta evolución crónica, pero que puede cambiar en términos de rapidez de su evolución de acuerdo a la constitución inmunológica de cada individuo. Acá pueden ver en una vieja lámina también de los primeros años de la epidemia lo que es la historia natural, el intervalo libre de SIDA. Y ustedes pueden ver que la mediana allí está establecida en alrededor de 10 años. Esto quiere decir que al cabo de 10 años, el 50% de las personas no tratadas van a desarrollar una enfermedad marcadora de SIDA. Mostrado también de la misma forma y siempre apelando a diapositivas que ya pertenecen, yo diría, al archivo histórico de esta epidemia, ustedes pueden ver que hay un cierto escalonamiento de las patologías. Hay ciertas patologías como neumonía por neumocistis carini, tuberculosis, etcétera, que aparecen en etapas relativamente más tempranas de la inmunodeficiencia, mientras que en etapas más avanzadas es más característico encontrar micobacteriosis atípica, retinitis por citomegalovirus, leucoencefalopatía multifocal progresiva, por solamente mencionar algunas patologías. ¿Cuál es la base anatómica de esto? Ustedes pueden ver en esta lámina la involución dendrítico folicular, es decir, estas son, ustedes tienen en la parte de arriba de la diapositiva la microscopía óptica, en la parte de abajo la microscopía electrónica. Ustedes pueden ver cómo de una conformación de una histoarquitectura completamente grácil y ordenada que se ve a la izquierda de la pantalla, se va progresando a una situación de destrucción de los centros foliculares para realmente, encontrarnos con un reemplazo por un tejido fibroso. Es decir, de alguna manera se produce una especie de muerte progresiva de los centros germinativos que determinan la inmunodeficiencia. Es importante entender que este fenómeno es un fenómeno muy temprano en la infección por HIV y que empieza en el sector del organismo que tiene la mayor cantidad de tejido linfático. ¿Cuál es? El tubo digestivo. Y es interesante ver que junto con la infección por HIV, las personas van teniendo más años en la medida en la que van sobreviviendo a la infección si reciben tratamiento adecuado. Observen ustedes qué es lo que pasa naturalmente. Ustedes ven a la izquierda de la pantalla el timo de un niño recién nacido, un timo fetal, y ven a la derecha de la pantalla el timo de un adulto. Y evidentemente ustedes notan que la cantidad de puntitos azules que equivale a las células linfáticas activas se van de alguna manera reduciendo. Alguna vez los médicos aprendimos que los pacientes tienen la edad de sus arterias, nosotros podemos decir también que tienen la edad de su sistema inmunológico. Por eso las personas de mayor edad están más expuestas a presentar infecciones. ¿Por qué les estoy contando esto? Que aparentemente no tiene nada que ver con el HIV, porque lo que hace el HIV es esto mismo, es destruir aceleradamente el sistema inmunológico, y por eso algunos hablan de una situación a donde la regeneración inmune que se produce en el paciente HIV positivo es similar a la que pasa en el anciano. ¿Por qué?
porque como dice la lámina, tenemos una depresión masiva de células CD4, una destrucción, es decir, se produce una aceleración de la muerte celular, hay una menor capacidad regenerativa y finalmente se produce un fenómeno que es muy importante en la patogenia de la enfermedad por HIV, que es la activación paradojal. ¿Qué quiero decir con esto? Que en una lectura simple uno puede decir que la enfermedad por HIV es una enfermedad de inmunodeficiencia, es decir, todo va en menos. Sin embargo, lo que ocurre aquí es que frente al estímulo antigénico permanente que produce la replicación del virus HIV, mientras se destruye una parte del sistema inmunológico, hay una activación del resto del sistema. Esta activación se traduce en inflamación y la inflamación está en la base de una serie de fenómenos, de comorbilidades que vamos a analizar enseguida. Simplemente quiero mostrarles en esta lámina uno de los tantos trabajos que fundamentan lo que yo les digo. Ustedes pueden ver allí dos gráficos. Tienen un gráfico a donde ustedes pueden ver la comparación, y me voy a poner los anteojos para esto para poder ver mejor la pantalla. Ustedes pueden ver en verde los individuos no infectados, en azul los individuos que están infectados agudamente, en amarillo los individuos presintomáticos y en rojo los individuos que tienen SIDA. Y ustedes pueden ver cómo el número de células reticulares que están disponibles y que son las que fabrican una citoquina muy importante, que es la interleuquina 7, van disminuyendo en el orden que yo les mostré. Al mismo tiempo, en escala ascendente, inversa, ustedes pueden encontrar el depósito de colágeno en cada estado de la infección. El individuo no infectado tiene poco colágeno, el individuo con SIDA es el que más colágeno tiene depositado. Es decir, estamos hablando de un reemplazo de el tejido noble que fabrica las sustancias que nosotros necesitamos para un desarrollo y un mantenimiento de un sistema inmunológico que funcione de una manera eficiente, por un tejido fibroso que no tiene actividad en ese sentido. Hace ya muchos años, se van a cumplir ahora 20 años, un señor llamado John Mellors de la Universidad de Pittsburgh pudo establecer una relación que hoy, para quienes atendemos a los pacientes con HIV, es una cosa muy clara, pero que en aquel momento fue una novedad. Él pudo, sobre la base de la obtención de las nuevas técnicas de medición de la carga viral, es decir, de la cantidad de virus circulantes por mililitro de plasma, y teniendo en cuenta que él tenía muestras archivadas de sus pacientes y sabía la evolución que habían tenido en los últimos años, pudo establecer una correlación directa, que ustedes la ven aquí en el gráfico, a donde a mayor carga viral y a menor número de CD4, más rápida la evolución. Es decir, de alguna manera podemos comparar que la carga viral es la fuerza motriz que de alguna manera lleva a la velocidad en la cual se va a desarrollar la enfermedad. El número de CD4 nos indica cuán cerca estamos de una situación de riesgo, como les voy a mostrar enseguida. El Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos, el CDC, planteó un criterio de estadificación, cómo hacemos para saber a dónde está cada paciente, y para eso utilizamos dos criterios, como pueden ver ustedes en la pantalla. Por un lado, un criterio clínico, que es el hecho de que el paciente esté asintomático o tenga a lo sumo linfadenopatías, un criterio a donde el paciente tiene síntomas, pero no llega a configurar una de las enfermedades marcadoras de SIDA, y finalmente un estadio C, que es el que, digamos, el paciente presenta las enfermedades marcadoras de SIDA. Es decir, que tenemos, desde el punto de vista clínico, A, B o C. Y luego tenemos marcado con números, en la entrada vertical, tres tipos de situaciones. Uno sería el paciente que tiene más de 500 CD4, dos, el paciente que tiene entre 200 y 500, y tres, el paciente que tiene menos de 200. De modo tal que tenemos 9 casilleros, y de esos 9 casilleros, los 3 casilleros con C configuran un caso de SIDA, y para la clasificación norteamericana también, cualquier 3, sea A3, o sea, un individuo asintomático, B3, un individuo que tiene algunos síntomas pero no una enfermedad marcadora, o C3, también configuraría un caso de SIDA. Es decir, es simplemente una clasificación artificial. El concepto moderno con el que nos manejamos hoy es que la infección por HIV es un proceso continuo que va produciendo un deterioro progresivo del sistema inmunológico, acompañado de inmunoactivación e inflamación. Entonces, un concepto que por aquellos años también se manifestaba era del SIDA como una catástrofe inevitable, dibujando a la enfermedad como un tren que marchaba hacia un precipicio, a donde la velocidad del tren la marcaba la carga viral y la distancia del precipicio la célula CD4. Luego vamos a ver si esto continúa siendo así. Y aquí les muestro una lámina que está en inglés, porque viene del original de una presentación del doctor Anthony Fauci, en el cual
lo que nos dice es que el virus HIV produce un estado de inmunoactivación inducida por el virus. Eso va a generar a un recambio incrementado de las células T, es decir, de las células CD4, entre otras, que van a morir rápidamente y se van a volver a producir, pero nunca alcanzan a reproducir en el mismo nivel en el que se van destruyendo, y por eso el número total va bajando a lo largo del tiempo. Hay un incremento de la mortalidad celular inducida por la activación en un fenómeno que en inmunología se llama apoptosis o muerte celular programada. Finalmente va a haber una declinación en el pool total de las células CD4 y esto genera lo que yo les venía diciendo, un estado de inmunodeficiencia con inmunoactivación. ¿Qué hace el tratamiento antirretroviral, marcado allí con la flecha verde? Revierte todos estos fenómenos, es decir, reduce el recambio celular, reduce la tasa de muerte celular programada, incrementa la sobrevida de las células, produce una expansión entonces del total de las células CD4. Nosotros tenemos pacientes que arrancaron con menos de 50 células CD4 y hoy tienen más de 500. Y produce, por supuesto, una reversión de la inmunodeficiencia, lo cual permite que algunas infecciones oportunistas que no tienen tratamiento específico puedan controlarse simplemente con el tratamiento antirretroviral. Para resumir, si queremos tener en una lámina muy sencilla lo que es la historia natural de la enfermedad, esta es una historia en la cual a través del tiempo el individuo va perdiendo células CD4. Los perderá más rápido si la carga viral es alta y lo perderá más lentamente si la carga viral es baja. Cuando hacemos entrar al muchachito bueno de la película, que en este caso es el tratamiento antirretroviral, lo que sucede es que se resetea ese reloj de la carga viral. La carga viral, en vez de ser alta, es baja y por lo tanto la caída de la célula CD4 será mucho más lenta, podrá detenerse e inclusive podrá revertirse. Ahora bien, ¿qué pasa con la mortalidad y la sobrevida en los pacientes que están sometidos a terapia antirretroviral? Ustedes pueden ver aquí, por ejemplo, en esta gráfica, que un paciente, por ejemplo, a la edad de 25 años, si ustedes miran, su chance de llegar a cumplir 45, es decir, el punto en el cual se cruza con la línea amarilla, era menos del 10% en la era previa al tratamiento antirretroviral. Cuando empezamos con los inicios del tratamiento antirretroviral, allí por mediados de la década del 90, si ustedes siguen la línea de los 45 años, van a ver que llega hasta los 76, es decir, que tiene un 75% de probabilidad de estar vivo a los 45 años. Y en lo que se llamaba tratamiento moderno o tardío en aquel momento, que ya no son los tratamientos que estamos usando ahora, que son muchísimo mejores, inclusive la performance era mejor. Fíjense que a los 45 años llegaban hasta prácticamente 80% de posibilidades de cumplir esos 45 años. Sin embargo, los controles poblacionales, que están marcados allí en una curva que en la diapositiva, al menos como yo la estoy viendo, no se lee muy bien, pero seguramente nuestros técnicos lo van a mejorar después, ustedes pueden ver que hay una diferencia en términos de sobrevida, de expectativa de sobrevida, entre una persona HIV negativa y una persona HIV positiva. Entonces la pregunta es ¿por qué? Si logramos recuperar CD4, si logramos bajar la carga viral, si ya evitamos las infecciones oportunistas, ¿por qué hay una mayor mortalidad en la población que vive con el virus? Y esto puede verse claramente en esta gráfica de la cohorte suiza. Ustedes tienen allí una primera columna que es de los años 84 a 95, donde prácticamente más del 85% de las muertes se producen por enfermedades marcadoras de SIDA. Si ustedes van hacia el otro lado de la pantalla, van a ver que ese color marrón claro prácticamente es una minoría comparada con otras causas. Muerte por enfermedad cardiovascular, por enfermedad hepática, por enfermedad renal, por tumores, etc. Es decir, que en realidad lo que ocurre es que los pacientes HIV reactivos que están en tratamiento, si no han iniciado tratamiento lo suficientemente temprano, y ya volveremos sobre esto durante otros módulos del curso, decía que los pacientes HIV reactivos que no han iniciado tratamiento en forma temprana logran evitar las infecciones oportunistas, pero ese estado de inmunoactivación que lleva a un estado proinflamatorio genera todas estas comorbilidades, síndrome metabólico, cardiovascular, renal, hepático, etcétera, que determinan que haya una mayor mortalidad comparada con la población HIV negativa. Y fíjense lo que les estoy mostrando en esta lámina. Nosotros tenemos dos columnas, o dos grupos de columnas. A la izquierda de la pantalla, los pacientes HIV positivos, a la derecha de la pantalla, los pacientes HIV negativos. Lo que ustedes tienen marcado en color azul en la población HIV negativa, fíjense que la gran mayoría, más del 80%,
que son personas menores de 40 años, no tienen ninguna comorbilidad. Lo que es lógico, los jóvenes en general no se enferman. En la medida en la que va pasando el tiempo, esa franja azul va siendo reemplazada por los colores verde, amarillo y rojo, que indican los pacientes que tienen una comorbilidad, 2 comorbilidades o 3. Pero observen estas mismas columnas en los pacientes HIV positivos, cómo cambian los números y cómo las proporciones son mucho mayores para los pacientes HIV positivos en términos de comorbilidades. Atención que no estoy hablando aquí de infecciones oportunistas, estoy hablando aquí de comorbilidades de las que yo les mencionaba recién. Por ejemplo, lo que es 80, y me vuelvo a poner los anteojos, lo que es 89% para los pacientes HIV negativos menores de 40 años, es solo 62% de ausencia de comorbilidad en menores de 40 años en los pacientes HIV positivos. Y si nos vamos al otro extremo, lo que es aproximadamente la mitad de ausencia de comorbilidades para los pacientes HIV negativos es solamente el 8,5% para los pacientes HIV positivos. Esto ha llevado a que de alguna manera se defina la enfermedad por HIV como una enfermedad basada en el inmunoinflamo-envejecimiento, es decir, hay un proceso de inmunoactivación que genera inflamación y que acelera el envejecimiento de los pacientes, que puede verse aquí en esta gráfica, donde los órganos nobles son los que se ven atacados básicamente por este proceso inflamatorio continuo. Esto genera una cantidad de patologías que pueden verse aquí, que afectan a los órganos nobles, como yo les decía, síndrome metabólico, neoplasias no marcadoras, enfermedad cardiovascular, etc. Solamente para darles un ejemplo, este es un estudio realizado en la ciudad de Boston, a donde tomaron a los pacientes que concurrieron por lo menos 2 veces al área de emergencias de ese hospital. Y ahí pueden ver ustedes 2 curvas que incluyen a 3.851 pacientes HIV positivos y a más de 1 millón de pacientes HIV negativos. Y esas curvas nos muestran que los pacientes HIV positivos tenían una mucho mayor posibilidad, en la medida en la que iban envejeciendo, por supuesto, de tener un evento de infarto de miocardio comparado con los pacientes HIV negativos. Es decir, el solo hecho de ser HIV positivo, controlando por otros factores, permitía establecer un incremento del riesgo. Y de esto hay múltiples ejemplos. Si queremos sintetizar en este punto, la patogénesis de la enfermedad por HIV está mostrada en la siguiente lámina. Allí ven ustedes que la infección por HIV produce, por un lado, como yo les decía, la activación inmune y la pérdida de las células efectoras T. Esto lleva a una situación de fibrosis ganglionar y apoptosis de las células T, es decir, la muerte celular programada. Por el otro lado, la destrucción del tejido linfático asociado al tubo digestivo, que va a generar a su vez una mayor permeabilidad de esa mucosa y va a permitir una invasión bacteriana, y eso a su vez va a generar entonces un proceso también de muerte celular programada, porque esa translocación bacteriana genera entonces también una respuesta inmunológica. La conclusión final es la pérdida de CD4 y la progresión de la enfermedad. Si nosotros pensamos qué es lo que está detrás de este proceso de incremento de las llamadas enfermedades no comunicables o comorbilidades en los pacientes HIV reactivos, puede verse en la siguiente lámina. Y hay una serie de factores. Tenemos, por supuesto, el HIV por sí mismo, algunos antirretrovirales, por suerte no los que estamos usando ahora, pero los que usábamos antiguamente, podían contribuir a un fenómeno de acortamiento de los telómeros. Y si ustedes recuerdan, nosotros, así como les dije antes que tenemos la edad de nuestras arterias y la edad de nuestro sistema inmunológico, también tenemos la edad de nuestros telómeros. En la medida que los telómeros se van acortando, se va produciendo un proceso de inmunosenescencia y por supuesto que esto genera que aparezcan más frecuentemente las enfermedades asociadas a la edad. Por el otro lado, el proceso de activación, de inflamación inmune, lo que sí está marcado en la lámina como LPS, que es el lipopolisacárido de los bacilos gram negativos que se traslocan a nivel intestinal, las coinfecciones que tienen los pacientes HIV reactivos, herpes, CMV, tuberculosis, etc., todas contribuyen a generar un incremento de la activación inmune, la inflamación, y todo en conjunto contribuye a la inmunosenescencia. Si nosotros miramos en la siguiente lámina los elementos que son comunes tanto desde el punto de vista clínico, como de las características inmunológicas, como de las características inmunofuncionales en el anciano y en el paciente HIV reactivo, ustedes pueden ver que tienen cosas muy en común. Responden peor a las vacunas, tienen más infecciones, tienen un incremento de las enfermedades no comunicables,
tienen una menor capacidad para replicar y reponer células, tienen mayor riesgo de enfermedades tumorales, tienen más inflamación crónica, y desde el punto de vista inmunológico la base de esto está en lo que yo les decía: menor células, un menor número de células naïf, una menor diversidad celular, una menor capacidad para generar células de memoria, un decremento en el largo de los telómeros, entre muchas otras características que entonces de alguna manera emparejan al tema de los ancianos con las personas HIV reactivas. Pero las personas HIV reactivas tienen entonces estas dos características: envejecen como envejece todo el mundo en la medida que van pasando los años, pero tienen un envejecimiento acelerado en función de esta actividad inflamatoria. Llegamos entonces otra vez a la misma lámina del trencito, y en el día de hoy, gracias al tratamiento antirretroviral, el SIDA ha dejado de ser una catástrofe inevitable. El SIDA es hoy una catástrofe evitable. No solamente que podemos detener la locomotora, ¿sí?, que es la carga viral, sino que la podemos hacer volver atrás, y entonces no solamente que paramos la pérdida de CD4, sino que podemos hacerla retroceder. De esta manera realmente creo que podemos entender la patogenia de la enfermedad por HIV, y podemos entonces darnos cuenta que la intervención oportuna con tratamiento antirretroviral nos permite evitar esta catástrofe. En conclusión, la epidemia afecta a todas las regiones del mundo. Como les dije antes, esta es una enfermedad prevenible y una enfermedad tratable. Sin embargo, millones de personas la contraen todos los años, millones de personas mueren por esta enfermedad. El HIV produce un fenómeno de inmunoactivación e inflamación. Esto acelera el envejecimiento e incrementa las comorbilidades. Y finalmente, pero no menos importante, el tratamiento antirretroviral permite evitar esta situación y salvar vidas, y además prevenir la transmisión a terceras personas, como vamos a discutir en otro módulo. Muchas gracias por la atención y espero que hayan podido aprovechar esta charla.